Hijo y Espíritu Santo, y con la Madre Iglesia, perdónenme en el nombre del Señor. Gracias por ese hermoso perdón. ¿Usted tiene alguna porción que le haya revelado el Señor, hermano? ¿No? Bueno, si no, pues vamos a venir al libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 36. Hechos, capítulo 9, versículo 36. Dios bendiga los pasos de cada uno de vosotros, hermanos, que Dios los bendiga con bendiciones espirituales y materiales. Así que, hermano, pues vamos a buscar la palabra Hechos, capítulo 9, versículo 36. Dorcas es resucitada. Bendito sea el Señor. Aleluya. Ayer nos hablaba de los huesos secos. Bendito sea el Señor, que también recibieron vida. Aleluya. Qué bueno es el Señor, hermano. Leemos, bueno, vamos a esperar que mis hermanos vayan en cuenta. Hechos, capítulo 9, versículo 36. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal y como está escrito. Hechos capítulo 9, versículo 36, Dorcas es resucitada. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida hora en la cual hemos leído tu palabra. Sé que tú me vas a dar palabras en mi boca. Exhorta, edifica y sobre todo consuela a tu pueblo. Que tu palabra venga siendo ese bálsamo fresco en la vida, en el dolor, en la dificultad, ¿verdad? En aquella necesidad que tenga mi hermana. Llega ahora en el nombre de Jesús y opera el milagro. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Maravillosa la palabra del Señor, hermano. En estos tiempos, ¿verdad?, de que la iglesia pues acababa de recibir, ¿verdad?, los talentos, ¿verdad? Ya el Señor se había manifestado, ¿verdad? Y el primero que comenzó con esa autoridad de parte de Dios pues fue el apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces el apóstol Pedro pues vemos de que cuando ya recibió pues, ¿verdad?, el poder del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, incluso yo el primer discurso, ¿verdad?, ahí en el pórtico de Salomón, oiga, hablando en una sola lengua, y todos los que estaban ahí, que habían de muchas lenguas, todos le entendieron. Ganó como 3,000 almas en ese día, ¿verdad?, Pedro predicando la palabra del Señor. Pero en esta palabra que nos ha dado el Señor, pues, ¿verdad?, Pedro pues estaba llegando, ¿verdad?, a ese lugar, bendito sea el Señor, de Jope, aleluya, donde él llegó por ahí, bendito sea el Señor, y dice la historia que el Señor nos cuenta en esta hora. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Oiga, es bien hermoso, hermano, cuando el pueblo del Señor, ¿verdad?, y los servidores de Dios abundan en las buenas obras. En las buenas obras, no solamente en las buenas obras materiales, comenzamos con las buenas obras espirituales, como quien dice, ¿verdad?, andando en paz y en santidad, ¿verdad?, siendo ejemplo, ¿verdad?, en todas las situaciones de su diario vivir.
no solamente en la iglesia, sino que también, ¿verdad?, allá donde ella se desempeña o él se desempeña, en su trabajo, en la escuela, en la universidad, o en algún negocio que tenga, o donde quiera que ande aún paseando, verdaderamente el siervo de Dios debe de abundar en buenas obras, primeramente las espirituales. Porque el Señor dice que por sus obras, ¿verdad?, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad?, si son verdaderamente hijos de Dios o no son hijos de Dios. Es bien importante, hermano, y esto es lo que se ha perdido en la iglesia, hermano. Mi hermano Armando no ha venido, no sé si habrá ido a ver a la hermana Doris, ¿verdad? Bueno, hay que avisar para que no estemos ahí pendientes, ¿verdad? Entonces, aleluya, porque es bien importante, por eso que mire, cuando nosotros queremos que ustedes avisen, no es por otra cosa, sino que para que sepa el pueblo y también Dios de que usted está haciendo, ha pedido permiso y está haciendo buenas obras. Pues en este caso mi hermano no tiene otro tiempo para poder hacer trabajo en su casa, pues se quedó, bueno, ayer estuvo en la vigilia y hoy se quedó. Entonces también es buena obra porque tanto tenemos que tener buena obra en la iglesia, y la buena obra es también el avisar. No voy a estar, no voy a ir por obra de circunstancias. Entonces es parte de las buenas obras. Esta mujer abundaba en buenas obras, ¿verdad? Y en limosna, o sea, en ofrenda, pues. Aquí la palabra limosna no solamente está catalogado para el pueblo católico, ¿verdad?, sino que es una palabra, pues, del castellano y que está incluido, ¿verdad?, que hay que dar, pues, ¿verdad?, que hay que ofrenda, aquel que da. Entonces ella abundaba, ¿verdad?, como Cornelio, que abundaba, ¿verdad?, también en limosna, dice la palabra del Señor, aquí mismo en Hechos 10 en adelante, ¿verdad? También él abundaba, entonces abundaba en buenas obras. La pregunta es, ¿nosotros estamos abundando en buenas obras? Como le digo, no solamente porque muchos podemos venir a servir todos los días, pero las obras espirituales como el buen comportamiento, el poner en alto el nombre del Señor, no solamente, ¿verdad?, su comportamiento, esas son las buenas obras que Dios mira, y también su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de conducirse, y no solamente dentro de la iglesia, porque la mayoría de nosotros aquí dentro de la iglesia hacemos buenas obras, aleluya. Aquí saludamos ya a todos los hermanos, ¿verdad? Pero acá no andamos en la calle, ya ni nos reconocemos, bendito sea el Señor. Sí, hay muchos hermanos que son hermanos. Aquí son bien contentos, pero cuando ya están en la calle ya no lo conocen a uno. Aleluya. Entonces, Tabita, ¿verdad?, o sea, Dorcas, ella abundaba en buenas obras y en limosna. Oiga, mire qué lindo. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna. ¿Qué hacía? Ya como quien dice, ¿verdad?, ya lo hemos leído nosotros allá también, tanto en Proverbios como en el Salmo, ¿verdad?, que el Señor dice también aquí mismo hecho, Pablo decía, ¿verdad?, que yo por eso procuro tener una limpia conciencia delante de Dios y también delante de los hombres. Salomón decía, ¿verdad?, en el Proverbio, ¿verdad?, que debemos de buscar, ¿verdad?, tener gracia ante Dios y también ante los hombres. O sea, es bien importante de que vean las obras espirituales y también materiales, como aquel que llega verdaderamente y le daba limosna, dice, no solamente a la iglesia, sino que vea a un enfermo, vea a un que está en escaso de dinero, y ahí ayuda. Entonces abundaba en ese, ¿cómo se llama?, en ese privilegio, ¿verdad?, en ese don de dar. Entonces, hermano, ¿verdad?, el Señor quiere de que nosotros seamos así, porque óigase, cuando nosotros venimos y damos buen testimonio y hacemos buenas obras y también abundamos en limosna, como le digo, ¿verdad?, o sea, que ofrendamos, la gente aquí ha perdido esa parte, hermano. No quieren ofrendar, pero no tienen ese talento, ese don. Pero quiero decirle que cuando usted tiene ese talento, Dios lo mira desde el cielo y Él está presto para poder responder en cualquier situación. Quiero enfatizarle en que verdaderamente usted y yo tenemos que abundar en buenas obras y también en la limosna, en la ofrenda. El que siembra poco, dice, ¿verdad?, poco segará. Pero el que siembra mucho, mucho segará. Así como el que trabaja, pues el que trabaja poco en la obra del Señor, ¿verdad?, poco va a segar, pues. Y no lo digo yo, es la palabra lo que lo dice. Y el que trabaja mucho, ahora hay algunos que trabajan mucho, pero con las obras, digamos, espirituales, botan en la obra material, aleluya. Porque muchos, pues, venimos a la iglesia todos los días y hacemos todo, pero cuando venimos ya nos comportamos mal delante de los vecinos, ¿verdad?, de los familiares.
Todo lo que hiciste aquí en la iglesia, lo botaste por allá. Y Dios lo ve. Porque eso hemos perdido. Y como aquí todos vemos, siempre hemos dicho, ¿verdad? La gente bien sabe, ahí pasan viento, hoy hay poquito, hoy hay bastante. Y aquí, porque ellos, entonces, pero cuando, ¿y qué pasó con los demás hermanos? Bendito sea el Señor, ¿verdad? Entonces no estamos abundando en buena obra, ¿verdad? Ya solamente porque ayer vine en la vigilia, pues hoy no voy a venir, bendito sea el Señor, ¿verdad? No. Ahora, si tiene algo importante como mi hermano que tenía algo importante para él y su familia, pues está bien, ¿verdad? O alguien fue para trabajar o algo, está bien, no hay problema. Pero el Señor quiere que verdaderamente que nos grabemos esto, que si usted abunda en buenas obras y también, ¿verdad?, abunda en la limosna, o sea, en la ofrenda que usted da, no solamente dar verdaderamente servicio al Señor, sino que también que venga y que deposite como aquella viuda que depositó, oiga, todo lo que tenía, no dio lo que le sobraba, dio lo que tenía. Muchas veces nosotros nos sobra, y aunque nos sobre, ni de las obras queremos dar, hermano, nos cuesta. Aleluya. Dios bendiga a los hermanos que ofrendan al Señor. Mire, cuando uno ofrenda, el Señor le multiplica a uno todas las bendiciones. Y aquí vamos a ver qué tipo de bendición, y es porque el Señor lo toma en cuenta. Este es el mensaje de esta palabra, de que cuando usted verdaderamente está dando buenas obras delante de Dios y también delante de los hombres, el Señor lo toma en cuenta, y cuando usted lo necesite, Él viene, y no solamente Él viene, los hombres mismos, el mismo pueblo, bendito sea el Señor, ¿verdad?, colabora para que usted reciba la bendición. Digamos, mire qué lindo. Y entonces dice, aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Oye, hermano, la mujer Tabita, la que más tenía buenas obras, la que más ofrendaba, la que más daba limosna, enfermó y murió. Bendito sea el Señor. Y estaba muerta, literalmente estaba muerta. Y no solamente ella estaba muerta, sino que, oiga, la lavaron, oiga, aquí. Dice, después de lavada la pusieron en una sala, ya muerta. Como acuérdense que en el tiempo, ¿verdad?, allá en Israel, ¿verdad?, y en todas las ciudades, pues, se moría el muerto. Aún todavía aquí, ¿verdad?, cuando alguien se muere, pues, ¿verdad?, en la funeraria los lavan, hasta los maquilla y todo, ¿verdad? Ya la habían lavado, ¿verdad? Ya la tenían ahí en la sala, ahí en una de esas mesas de aluminio, de acero inoxidable, o no sé, ¿verdad? En aquel entonces, solo de madera que ya había, o de cemento, bendito sea el Señor, no sabemos. Pero ella estaba lavada y la mujer como que, aquí bendito sea el Señor, ¿verdad? Traigan, en verdad, tengo una mesa y ahí la ponen a la Talita, ¿verdad? O al hermano Timoteo, al hermano Gilberto, ya lavado ahí. Ya dispuesto solamente para aromatizarles, porque siempre les echaban aromas aromáticas, ¿verdad? O sea, especies aromáticas a los cuerpos para que no apestara. Que casi es lo mismo que el embalsamado o cuando los preparan, ¿verdad? Para que no dé mal olor, ¿verdad? Entonces, porque ya lo velaban 4 días. A los 4 días ya lo declaraban muerto. Entonces, si no se levantaba a los 4 días, ya lo declaraban muerto. Por eso es que Lázaro pasó 4 días y Jesús esperó hasta el 4.º día para ir a verlo, porque en él ya estaba declarado automáticamente y bíblicamente muerto. Pero mientras esos 4 días, todavía no, por eso lo habían lavado y le habían puesto a doble caída a la parita. Aleluya. Dios mío, nosotros ver ahí al pariente de Dios que llevan, entonces ayer le acaba de pasar la invitación y a no ver aquí a su esposa, pues es duro, pero estaba yendo 4 días ahí y tal vez desnuda, hermano, o lavada, pues ahí, bendito sea el Señor. Ahí la dejaron, ya estaba muerta, no estaba esperando. Oiga lo que pasó. Dice, y como Lida era la ciudad, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allá, le enviaron 2 hombres a rogarle y le dijeron, no tardes en venir a nosotros. Oiga, como quien dice, oiga, si cuando usted tiene buena opinión delante de Dios y de los hombres, Dios pone el querer y el hacer, ¿verdad?, en los demás discípulos, los demás hombres, los demás hermanos de la iglesia, bendito sea el Señor, para que andan viendo, ¿verdad?, se murió, ¿verdad?, Dorcas. Pero ahí anda Pedro, el varón que tiene el don de sanidad, el discípulo de Jesucristo. Vaya a llamarla para que venga a orar aquí. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pero cuando uno no tiene ni buena opinión delante de Dios, ni caso de los hermanos. Aleluya.
Ahí está enfermo y ni siquiera lo van a ver. Aleluya. O sea, veamos la actitud de los discípulos, hermanos. Nosotros no tenemos que hacer solamente que porque aquel da buen testimonio o porque aquel da buena limosna vamos a ir a hacer oración por él. No, tenemos que estar pendientes de toda la gente. No tenemos que ser, como dice de verdad, ahí, ¿cómo le llaman? Parciales, ¿verdad? No solamente por un poco, no tenemos que ser totales para todos. Como dice la palabra del Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no importa quién sea. Pero aquí estamos viendo, ¿verdad?, el trabajo de una sierva de Dios, porque lo hemos visto en nosotros aquí ahorita. Hay hermanos que están abandonados, pues. Mi hermana Elcita, mi hermano está, ayer dijo mi hermano, ya tiene 3 años, mi hermano lo volvió a orar, pero ¿a dónde estamos los hermanos que vamos a ver o vamos a decirle al hermano que tiene un talento, vaya a orar por la hermanita? Aleluya. Yo creo que los profetas o los siervos de Dios, por ellos mismos que están orando. Pero veamos, ¿verdad? Eso, lo que queremos, ¿verdad?, incentivar ahorita, ¿verdad?, es el tipo de discípulo. Se murió la mujer. No, hombre, pero ya está Pedro, el siervo de Dios, el que le ha dado un talento de sanidad. Vayamos a buscarlo, de quién sabe. O sea, veamos la actitud que deben tener los hermanos. Esta es la hermana Hilda, ¿verdad?, enferma. Aquí la ven, pues, ¿verdad? Nadie la puede ver, bendito sea el Señor, ¿verdad? Hasta que cuando lo llamaron, ¿verdad?, ya mandamos ahí a los hermanos para que fueran a ver. O sea, es bien duro, hermano. O sea, es de la iglesia, tiene que salir ese querer y el hacer que viene de nuestra voluntad. Y eso es lo que hemos perdido en la iglesia, ¿verdad? Ayer nos reclamaba el Señor porque no le habíamos alabado como era. Pero bueno, como dijimos, todo pasa porque Dios lo permite, pero no nos conformemos con eso. Tenemos que tomar actitudes como estos varones. Oiga, y como Lida estaba cerca, como quien dice, ¿verdad? No, hombre, ahí nomás, ahí por la Sacramín, no, ahí por el Escalón, ahí por la Miramonte, anda Pedro, hombre, vamos a llamarlo. Timoteo, vamos a llamarlo. Ahí nomás anda, vamos a llamarlo. Pero aquí nada. Me ha tocado que llamar, hermano, que no me puede pequeña pelear tarde. No puedo, hermano. El horario no coincide. Y por eso es que no podemos decir y decirle, vaya fulano, ahora por tal hora por fulano, porque no se puede, tenemos que adaptarnos al horario de los hermanos, porque también tenemos que ser verdaderamente, ¿verdad? Aleluya, Padre. Bendito sea el Señor. Entonces, aleluya, entonces nosotros tenemos que ser verdaderamente, como quien dice, ¿verdad?, estar pendiente de todo lo que está aconteciendo en la iglesia, ¿no? Sé que ahorita hay mucha divinidad, incluyéndome a mí, que también estoy recuperando, ¿verdad?, Dios me ha dado fortaleza, pero todavía siento todavía las escuelas, ¿verdad?, que es mi cuerpo, pero aún así, venimos a darle la gloria y la honra al Señor. Estamos de servir al Señor. Entonces, hermano, ¿verdad? Ahí nomás está, ¿verdad? Jope, ¿verdad? Lida estaba cerca de Jope, vamos a llamar a Pedro, oiga. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Oiga, mire qué lindo. Vamos también en la actitud de Pedro, no se negó, no como los profetas de hoy en día, ¿verdad? O el que tiene el don de sanidad o algo por el estilo, que no, todos lo tenemos, dice el Señor, ¿verdad? Pero hay unos que lo usan más. Hermano, puede ir a ver, no tengo tiempo, hermano. Aleluya. Pero Pedro no anduvo con cuentos. Nomás le dijeron, mira, ya tenemos una discípula, ¿verdad?, que esta, ¿verdad?, abunda. Oiga, es bien importante eso, hermano. Por eso le digo yo, no, hombre, es que este Timoteo abunda en buenas obras, ya cae bien y todo, que es servicial. Aleluya. Pero, no, es servicial, pero es pésimo, que no sé qué, que me anda poniendo en marcha y me anda levantando chances y anda hablando de mí. No le dan ganas de ir, hermano, a la gente, aleluya. O sea, por eso estamos tratando de ver la actitud de la mujer que está muerta en este momento, que era Dorcas, estaba muerta, pero había, ¿verdad?, hecho buenas obras y daba limón. Entonces toda la gente sabe si este varón sirve, sabe si va a sirve, vamos, o sea,
se gana uno también ese privilegio, porque muchos de nosotros queremos que vayan a orar por nosotros y no queremos ir a la iglesia tampoco nosotros. O le pedimos oración al hermano o a la hermana y nosotros no queremos orar. Nosotros andan viendo el Facebook o el TikTok ahí en el teléfono y el hermano doblando los días a medianoche, hermano. Y el hermano a medianoche, pero viendo otras cosas. Entonces no. Y Pedro, la actitud de él, ¿verdad? Oiga lo que dijo. Y levantándose entonces Pedro, no esperó. Ok, ¿dónde está? Vamos a ir a orar. Y no es que él dijera, ¿verdad? Que nosotros lo hacemos. A él le dijo aquel varón, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos en el nombre de Jesús, levántate y anda, le dijeron al cojo, ¿verdad? Él y Juan. No decía, nosotros somos los sanadores, nosotros somos los mejores predicadores, nosotros somos los mejores músicos, nosotros somos los mejores oradores, no, nada de eso. La gloria y la honra es para Jesús de Nazaret. Pero vemos la actitud de Pedro, dice que él levantándose, a ver cómo estaba acostado, estaba dormido, pero él dijo, ¿a dónde está? Vamos, llévenme con ellos, bendito sea el Señor. Oiga, mire qué lindo. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde ella estaba lavadita, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con él. Oiga, hermano, qué lindo cuando tú haces verdaderamente, ¿verdad?, un testimonio en la iglesia, ¿verdad? La mujer quizás era costurera, hermano, ¿verdad? Y hacía, ¿verdad?, las túnicas para ellas, ¿verdad? Y llegaban las viudas, que eso hay que tratarlo, las viudas, bendito sea el Señor, ¿verdad? Llegaron, ¿verdad?, las viudas y levantaban las túnicas que ella se las había hecho. Ya estaban viendo las obras que habían hecho. Aleluya. Pero vamos a ir a orar por el hermano Humberto, por él. ¿Cómo que vienen a orar por mí? ¿Qué van a mostrar? Aleluya, hermano. No es que estemos diciendo que así debe de ser, dame, yo te daré. No, hermano. Pero es bien importante el servicio que nosotros le damos a la obra del Señor. Y es bien importante que también ustedes como hermanos vean la obra que hace el hermano. En este caso las viudas y los demás estaban viendo lo que ella hacía y, o sea, oyeron, se acercaron y estaban llorando por la mujer, ¿verdad?, que se había muerto y estaban mostrándole, como queriendo decir a Dios primeramente y a Pedro, mira, si esta era una mujer que nos servía, esta era una mujer que verdaderamente nos hacía las túnicas, hacía buenas obras y también, ¿verdad?, daba limosna, bendito sea el Señor. Pero no, Señor, aquí en la iglesia, ¿verdad? No, esta es la mujer que más habla de mí, Señor. No solo de mí, habla de todos. Imagínense la diferencia, ¿verdad?, de una persona que le sirve al Señor como debe de ser. Esta también viene, Señor, y cada vez que viene se queda allá atrás y le pone atención a la palabra. Ahí pasa hablando con las demás hermanas allá atrás. Eso es lo que mostramos. Pero esta mujer, ¿verdad?, las viudas mostraban las que ellos lo habían hecho. Oiga, volvemos a leer. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon, oiga, todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Oiga, hermano, como le digo, ¿verdad?, eso es bien importante. Por eso es que el Señor dice, tú tienes que portarte bien con toda la gente. Aún el Señor dice a los amos que le paguen el jornal, ¿verdad?, al jornalero, o sea, que le paguen el salario. Pues, si usted ha prestado dinero, si usted ha contratado a un hermano para que le haga un trabajo, págueselo como debe de ser. Porque esta persona va y ora al Dios de la gloria y le dice, mira, Señor, yo le hice el trabajo a Timoteo y no me pagó, Señor, y tenía visto ahí. Bendito sea el Señor. O sea, lo que les quiero dar a entender es que cuando nosotros hacemos una cosa, ¿verdad?, Dios está pendiente. Y Dios está, y el siervo de Dios, en este caso Pedro, estaba pendiente también. Lo rodearon a él y a Dorcas, ¿verdad? La rodearon ahí y le dijeron, mira, Pedro, canal a tu Dios, a nuestro Dios, que nos hacía esto, hombre. ¿Qué podemos hacer? Si ya está muerta, pero nosotros hemos creído en el Señor. Sabemos que esos huesos pueden vivir.
En aquel entonces el Señor le dijo a aquellos varones que si creía que podían vivir, y él no sabía, pues, pero nosotros sí sabemos ahora que Dios tiene poder para levantar a nosotros de entre los muertos, porque lo ha hecho. Entonces, ¿verdad? Vino, ¿verdad? Lo rodearon y dice, ¿verdad? Y orando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Oiga, entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Algo importante. Hay varias partes en la Biblia, igual que Jesús de Nazaret cuando fue a sanar a la hija de aquel varón, Jairo, ¿verdad? Estaban todos ahí adentro. Y él sacó toda la gente de la casa o del cuarto donde estaban. Y solo se quedó en aquel entonces, solo se quedó Jesús, ¿verdad? Pedro y Jacobo. Ahora, Pedro ya había aprendido del maestro. Estaba muerta la Dorcas, y me imagino que se acordó cuando el Señor, estaba, la hija de Jairo estaba muerta allá en aquel lugar, y Jesús sacó todo y solo dejó a ellos y a los papás y a la mamá. Aquí en este caso, ¿verdad? Pedro lo sacó. ¿Por qué lo sacó? Porque muchas veces, ¿verdad? Yo he tenido que ir a relaciones y tengo que hablar de esto porque a veces, ¿verdad? Uno está queriendo hacer un negocio del Señor y sale otro y se levanta y tal vez el que tiene de verdad el negocio de Dios, en este caso Pedro, pues, en aquel caso era Jesús. Entonces necesita estar concentrado para poder hablar con Dios. Pero uno no está concentrado en la oración. Hermano, no es necesidad de llevar el murmullo de gente, si para ir a orar por un enfermo con 2 o 3 que vayamos, suficiente, hermano. Jesús iba con 3 y quedaba él, y todavía el papá y la mamá de la muchacha. Pero nosotros, bendito sea el Señor, ¿verdad? Vamos en gran murmullo, y está bien, se ve bonito. Pero no, para que el Señor se manifieste, debe de haber verdaderamente una concentración espiritual. Estar en el Espíritu y hablar con el Señor. Por eso que Pedro dice que la sacó a todos ellos, dice, ¿verdad? Y se puso de rodillas y oró. Y después de que él oró creyéndole, porque cada vez que nosotros oremos por alguien tenemos que creerle. El problema es que cuando está otro por ahí, ¿verdad? Y ya pone otra visión y ya le tuerce todo a uno la situación, que uno ya no haya que hacer. Pero en cambio, si usted va usted solo, ¿verdad? O con 2 o 3, y esos 3 o 2 o 3 lo confirman, yo sé que veremos. Alguien dice, es que la iglesia de antiguo es. No, la iglesia es la misma. Nosotros somos los que hemos cambiado, que no queremos buscar al Señor, que no queremos meternos a este tipo de situaciones. Yo le apuesto que una vez yo me acuerdo de que el Señor estaba en la iglesia de allá, íbamos a orar por una persona y Dios me dijo que sacara a la persona y estaban todos enojados conmigo. Hasta que le dije yo a la persona, al hermano, porque era un profeta, mire, aquí una palabra dice esto. Cuando ella dijo, ya se quedaron tranquilos. Pero estaban enojados porque decía, el hermano no quiere que nosotros estemos a orar por ellos. Es que donde hay más de 2, no, la palabra dice nada, donde hay 2 o 3. Si pasamos de 3 ya no estamos en lo que es la palabra del Señor. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre y le claman al Padre, que vienen todo lo que le pidieron al Padre, yo se lo daré. No dice tenga un montón de gente. Aleluya. Estamos aquí, pero qué bonito es el Señor. Pero entonces, ¿verdad? Aquí estaba Pedro, me imagino que se había quedado con alguno de los siervos que llegaron a buscar. Pero dice aquí, ¿verdad? Y entonces sacando a todos, ¿verdad? Claro, a todos los que ya no iba a estar ahí, se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita. Oiga, mire qué lindo, no le dijo, ¿verdad? El otro nombre, Dorcas, le dijo el nombre de Tabita. Levántate. Oiga, y ella abrió los ojos. Y al ver a Pedro, se incorporó, como quien dice, vio a Dios. Vio el milagro de Dios, reconoció a Pedro que era un siervo de Dios y se incorporó. Primero abrió los ojos y después se incorporó. Aleluya. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor por los milagros que hacía? Y sigue haciendo. Lo que pasa es que nosotros estamos muy dudosos hoy en día. Y aunque Dios nos diga que nos hable, que el Espíritu nos diga que nos ha hablado, que nos vamos a sanar, nosotros no creemos, hermano. Aleluya. Oigan, dice aquí,
Y él dándole la mano, la levantó, se incorporó ella, me imagino que se incorporó, se puso sentada tal vez en la mesa donde estaba, hermano, ¿verdad? La barra, hermano. Le dio la mano y se incorporó, la paró, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y oiga, la incorporó y entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Vaya, venga para acá. Cuando el respaldo de Dios, aquí está el hermano Gilberto, sanado de cáncer. Bendito sea el Señor. Aleluya. Se lo presento. Ahí le presentó a la mujer viva. Oiga, hermano, qué poderoso es el mensaje del Señor y qué es lo que debemos de ser nosotros. Hemos visto, ¿verdad?, la actitud, ¿verdad?, aleluya, de cómo era la mujer antes de morir, que se le servía al Señor, le daba limosna. Hemos visto la actitud de los hermanos cuando uno verdaderamente da buen testimonio y le sirve al Señor y ellos se prestan para ir a otra ciudad o a otro lugar a traer al orador. Hemos visto el orador que también, ¿verdad?, no se negó. Al momento, al instante se levantó y fue a orar. Bendito sea el Señor, y utilizó verdaderamente, ¿verdad?, la sierva. Hemos visto las viudas que presentaron ahí, ¿verdad?, lo que esta persona hacía. Aleluya. Pero cuando digan el hermano fulano, ¿verdad?, murió, sí, pero era bien tremendo. Era bien tremendo. Sin ganas de venir a la vigilia, a la vela de año, los hermanos. Entonces el Señor no quiere que seamos de ese tipo de personas. Dios quiere que nosotros veamos la gloria de Dios. Dios, el tiempo de Dios. Dicen, muchos dicen, es que en los tiempos han evolucionado. Pero así como el enemigo ha evolucionado con el tiempo, nosotros no es que estemos evolucionando, pero debemos de ocupar todas las herramientas para poder llevar el mensaje. Con ese aparatito, hermano. Mucha gente que ni los conoce y nos dicen, nos llaman, nos piden oración, o después yo siempre veo, no le ponen ahí, le doy like, pero siempre están pendientes de la televisión. Yo siempre veo, o sea, como que dice, el mensaje llega a aquellas personas también. Satanás ocupa todo lo que va a reprender en esta hora, ocupa todos los medios para descarrilar a los cristianos y a toda la gente. ¿Por qué nosotros no? Pero eso no vamos a cambiar el tiempo antiguo, la forma como se debe de verdaderamente pedir al Señor. Y tampoco nos vamos a ir al extremo tampoco, ¿verdad?, sino que vamos a tratar de buscar, de siempre de agradar a Dios para que Dios haga la obra. Bendito sea el Señor. Mire qué lindo. Y entonces llamando a los santos, oiga, lo decía a los ministros de ahí, ¿verdad? Aleluya. Que dice a los hipócritas, desde el ministerio sale la hipocresía. No dice así el Señor. Oiga, aquí ella llamando a los santos, dice. No llamando a los hipócritas. Aleluya. Y entonces llamando a los santos y a las viudas. No a aquellas viudas tampoco, porque hay unas que son viudas, pero nada más tengo que ver qué. Por no decirle otra cosa. Y hay requisitos para las viudas. Ya algún día vamos a predicar. Y he predicado en eso, pero algún día vamos a predicar nuevamente cuál es el requisito de las viudas. El mismo Timoteo, el Pablo le decía a Timoteo, a viudas menores de 60 años no las admitas en la lista de ayuda. Y también no le vas a dar ayuda a las que tienen hijos y nietos. A la única ayuda que se le daba ayuda era la que no tenía nada. Y que hubiera tenido un solo marido. Y que hubiera servido y lavado los pies a los discípulos. Volvemos otra vez con el testimonio. Veamos cómo Dios observa el testimonio de las personas que sirven. Pero les digo, a las viudas menores de 60 años no las admitan, ni tampoco a las que tienen hijos, porque estos tienen hijos y nietos y estos tienen que dar para su anciano, para su ayuda. No, aquí las viudas que tienen hasta sus hijos están en Estados Unidos y quieren ayuda de la iglesia también. Aleluya. Y no dan nada. Y no dan tampoco ni buen testimonio, pues. Aleluya, estamos aquí, pues. Bendito sea el Señor. Dice, ¿verdad? Esto fue notorio en todo Jope, sí, claro. Hermano, si el día que por misericordia el Señor me permitió dar el testimonio de mi sanidad, estuvo lleno toda la gente, el día que era como un aniversario, ¿no? Yo había considerado
comida para 200 personas y no sé, 350 comida para 350 personas. O sea, tuvimos que salir a comprar. ¿Qué es Porque es notorio, cuando Dios se manifiesta, es notorio, hermano. Toda la gente quiere saber y ver que lo que hizo Dios y qué bueno, porque ese Dios es verdadero. Mire, y nosotros debemos de sentirnos orgullosos. Aquí estuviera todo el pueblo orgulloso. Aleluya. No, vestido, aquí se mueve. Sí, pero si no vemos nosotros el testimonio. El Señor dice allá en Hebreos capítulo 13, versículo 7, si no me equivoco, dice, ¿verdad? O en los 10 creo que dice, ¿verdad? Acordaos de los pastores, los cuales, ¿verdad?, les enseñaron la palabra y ver cuál haya sido su conducta e imitar su fe. No, aquí nosotros lo que vemos es los errores que tienen pastores, ministros, bendito sea el Señor, los profetas. Nunca vemos, ¿verdad?, su conducta, pero también dice, a veces no damos tampoco la conducta buena, ¿sí o no? A veces no damos buena conducta. Depende también de nosotros. Y después dice, e imitar su fe. Hay que también tratar de dar buena conducta con todos los hermanos. No solamente con Dios, sino que con todos los hermanos. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Pero hermano, en la iglesia profética resplandor de Dios, ¿verdad? O sea, no, pastor, ¿de qué hace? Y creo que como que no han creído mucho todavía. Estamos observando lo que verdaderamente se mueve en la iglesia. No estamos juzgando a nadie, pero sí, Él nos ha puesto a juzgar. Y dice uno, todavía no hemos creído. Todavía tenemos dudas. Porque aquel que ha creído, se viene. Pero estamos como los 10 leprosos, que solo uno regresó a servir. Y los demás que hicieron. Y aquí hemos recibido sanidades y milagros, muchos hermanos. Algunos vienen. Y si vienen, bien. Aleluya. Esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Ahí fue donde estaba cuando lo mandó a llamar Cornelio. Oígate, hermano, Cornelio aquí en el 10:1 era lo mismo. Yo lo dice aquí. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio Centurión, de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea, eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Ofrendar las buenas obras, servirle al Señor, orarle al Señor, clamarle al Señor, y nosotros vamos a tener la respuesta como la que tuvo Dora. Tuvo una nueva oportunidad, como su siervo también, que es otra nueva oportunidad. Claro, yo sé que voy a morir como esta mujer, mucho después, como Lázaro. A mí me tocaba, hermano. Entonces, tenemos que estar agradecidos. Tenemos que pedirle, si aunque no tengamos fuerza, busquemos, ¿verdad?, esa ayuda de Dios, del Espíritu Santo, y Él va a venir y terminar. Hoy es un momento que usted y yo veamos y creamos que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Tenemos que creer que Dios todavía hace milagros. Solo hay que creer. No diga porque muchos lo esperamos. Es que antes, la iglesia antes oraba. Y yo antes, pero hazlo tú ahora, pues dejar de estar recordando cosas. Y como si no lo hacen los demás, pues hazlo tú, pues. Bendito sea el Señor. Pero aquí nos hemos quedado, es que antes la iglesia, que no sé qué, que Dios es el mismo de que dice, pero no tiene sombra de variación. Aunque el Señor dice allá, el amor de muchos se enfriará, pero yo le voy a pedir a Dios que no se enfríe el amor de Dios en mí, para no quedar en esa posición. Ayer decíamos que todos tenemos Jesús, tuvo divinidades, pero yo le voy a pedir al Señor, no me des divinidad espiritual, yo quiero estar siempre en tu casa, ayúdame. Y Él lo hace, hermano, cuando tú lo pides con fe. Hoy es bien importante que le creamos al Señor. Vamos a orar en esta hora y vamos a pedir que Dios haga el milagro.